Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca, pero me puedes llamar Davis. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 12 del curso de razonamiento verbal. Bueno, el tema sería clasificación de textos según la idea principal. A ver, los textos tienen una clasificación, ¿ya? O sea, tienen diversas clasificaciones así. Pero el día de hoy vamos a ver la clasificación según la idea principal. Entonces, les voy a indicar cuáles son esos tipos de texto. A ver, los tipos de texto son como lo que ven ustedes en la pantalla, ¿ya? Dice, tipos de texto según la idea principal. A ver, tenemos texto analizante. Tenemos texto sintetizante, tenemos texto inductivo o deductivo, pero a esto también se le conoce como texto analizante sintetizante. Es lo mismo, ¿ya? Analizante sintetizante o texto encuadrado. Y el otro que vendría a ser el texto paralelo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, voy a explicar a continuación en qué consiste cada uno de estos tipos de texto. ¿Ya? A ver, la fórmula es la siguiente. Va a empezar con la idea principal. Es decir, el texto analizante empieza con la idea principal y todas las demás son ideas secundarias. ¿Ve? Acá, ideas secundarias, ¿no? Es decir, ¿dónde se ubica la idea principal en el texto? Se va a ubicar en la parte superior. O sea, inicia con la idea principal. Ese es un texto analizante. Ya, luego le voy a indicar cómo reconocer la idea principal. Ya, pero ya saben, un texto analizante, la idea principal se ubica al inicio del texto. En el texto sintetizante es la inversa, es decir, la idea principal se va a ubicar al final. ¿Ya? Es decir, va a empezar con ideas secundarias, ideas secundarias, ideas secundarias, secundarias, y finaliza con la idea principal al final. ¿Ya? Ahora, el siguiente, el texto analizante sintetizante. ¿Ya? O puede ser sintetizante analizante, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde se va a ubicar la idea principal? La idea principal se va a ubicar en el centro del texto, ¿no? En el medio. Es decir, va a empezar con una idea secundaria, ¿no? Si idea secundaria, se ubica la idea principal y luego culminan con ideas secundarias. Ya acá pueden ver cómo se está ubicando la idea principal en el centro. Muy bien, el texto encuadrado. El texto encuadrado, es decir, va a empezar con la idea principal. Luego, las ideas secundarias, ¿ya? Recuerda que todo texto está construido de ideas principales e ideas secundarias. Entonces, acá, ideas principal, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. Y luego, al final, vuelve a ser como una especie de recalco al final con la misma idea principal. Es decir, completa la información que falta de esta idea principal. O sea, se apertura con la idea principal y cierras con la misma idea principal, como que reforzando, ¿ya? Entonces, empiezas con la idea principal y finalizas con la idea principal, ¿ya? Esos son los texto encuadrado. Ahora, con el texto paralelo. El texto paralelo vamos a leer la definición, dice. En el texto paralelo no hay una idea principal, o sea, no hay una idea principal jerarquizada. Todas poseen igual importancia. Es decir, no hay una idea principal que está encabezando el texto o está al final. No, no está. Sino todos los textos son importantes, todas las ideas son importantes y se encuentran en el mismo nivel. Por ello se habla del paralelismo, es decir, la idea principal no está jerarquizada, es decir, es igualitaria, es paralelo
en todo el texto, está distribuido en todo el texto. Su esquema gráfico es el siguiente. A ver, vamos a ver si con colocado el esquema gráfico. Ya, bueno. Es decir, está distribuido en todo el texto. O sea, acá tenemos el texto, ¿ya? Y la idea principal, pues, está distribuido en cada concepto. Es decir, para analizar la idea principal, tienes que leer todo el texto. Lees todo el texto y después de eso tú tienes que inferir la idea principal. Inferir, ¿ya? Inferir, ¿ya? Tienes que inferir la idea principal, ¿no? Después de haber sintetizado. No está adelante ni atrás, no. Tienes que inferir. Ya ese es texto paralelo. Muy bien, vamos a conocer un poco más sobre el texto paralelo. Dice, el texto es un conjunto de ideas que giran alrededor de un núcleo temático, ¿ya? Según Helmsleth, es un todo de una cadena lingüística ilimitada. El texto es una configuración de texto o habla que se utiliza signos específicos, signos de la lengua y está organizada según reglas del habla del idioma. Son definiciones referente a qué es el texto, ¿no? Cómo está estructurado. La estructura del texto es idea principal, ideas secundarias, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características tiene el texto? ¿Ya? ¿Qué es un texto? Nosotros nos comunicamos con textos, no nos comunicamos con oraciones, con palabras. Nos comunicamos con textos, ¿ya? Todo texto debe reunir las mismas condiciones de textualidad. ¿Cuáles características tiene un texto? Un texto debe ser coherente, debe tener cohesión, debe tener coherencia, debe tener significado, debe tener intencionalidad, progresividad y adecuación. ¿Ya? Estas son características de, la, de un texto, de un texto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, le voy a explicar cómo reconocer el tema y saber diferenciar el tema de la idea principal. ¿Ya? Son dos cosas completamente diferentes que muchos de los estudiantes a veces se confunden, pero hoy lo voy a aclarar. Dice, el tema. El tema solo expone, no afirma. Estas acá son características del tema. Dice. El tema solo expone, no afirma ni niega nada. Escuchen, el tema no afirma ni niega nada. Ya se expresa en forma nominal, en un sintagma nominal. Antes sería generalmente de un artículo. Un ejemplo, el tema es la drogadicción. ¿Ya? Drogadicción. Ese es el tema. O sea, no está afirmando ni está negando nada. Ese es un tema. Es un sintagma nominal. Este es un sintagma nominal. Artículo, núcleo. ¿Ya? Ese es un tema. ¿Ya? ¿Cómo reconozco el tema? Haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué se trató el texto o de qué trata el texto? ¿De qué se habló el texto? Son formas de pregunta. Tú preguntas, después de haberle leído, ¿de qué trató el texto? Habló sobre la drogadicción. Habló sobre los problemas sociales. Habló de la contaminación ambiental. ¿Ya? Esos temas. Muy bien. Ahora vamos a conocer lo que es la idea principal. La idea principal, como ven en la definición acá, dice, manifiesta lo más importante del texto. O sea, la idea principal manifiesta lo más importante del texto. Afirma o niega alguna idea. Va a afirmar o va a negar algo. Ya, lo estoy encerrando en un círculo. La idea principal sí va a afirmar. El tema no afirma ni niega nada. La idea principal sí afirma. ¿Ya? Muy bien, continuamos. La idea principal que dice acá se expresa en una oración. Por ejemplo, el tema anterior que yo les había dicho es la drogadicción, ¿cierto? Muy bien, entonces la oración sería completo. La drogadicción
es perjudicial, ¿para quién? Para la humanidad, ¿no? Para los... Es un problema social, podemos poner, ya mejor. La drogadicción es un problema, la drogadicción es un problema social, ¿ya? Es un problema. Esto ya es una, ¿qué cosa? Oración. Hasta acá es un tema. Hasta ahí es un tema, ¿ya? Hasta ahí es tema. Hasta ahí es tema. Todo esto ya vendría a ser una idea, una idea, ¿ya? Eso quiero dejarlo bien claro. ¿Cómo reconozco la idea principal? ¿Qué tipo de pregunta está? Ahí está escrita en celeste. Dice, ¿qué se dice del tema? O sea, ¿qué me dice el texto de la drogadicción? Me dice el tema, me dice el texto de la drogadicción que es un problema social, ¿ya? Entonces siempre la idea principal es una oración. Muy bien. También algo que tienes que saber es sobre las ideas secundarias, porque recuerda que un texto está construido por idea principal e ideas secundarias, ¿ya? Entonces, son ideas principales y ideas secundarias. Ya hemos conocido sobre las ideas principales. Ahora vamos a hablar sobre las ideas secundarias, ¿ya? Las ideas secundarias, dices, son las ideas que giran alrededor del tema y la idea principal, ¿ya? Es decir, las ideas secundarias van a complementar información de la idea principal. ¿Qué ideas se desprenden del tema? Es decir, ¿ya? Son ideas que se desprenden del tema. Si la idea principal, por ejemplo, es la drogadicción, vamos a escribir otra vuelta, drogadicción es un problema, social. Ya, imaginemos que eso sea la idea principal. ¿Qué ideas se van a desprender o complementan la idea secundaria? A ver, la drogadicción es un problema social. Muy bien, yo puedo hablar, por ejemplo, sobre la problemática de los tipos de drogadicción, ¿no? Tipos. O puedo hablar de causas de la drogadicción. Tipos de drogadicción, o sea, o puedo hablar de las consecuencias de la drogadicción, ¿no? Que generan, ¿cuáles son las causas que generan la drogadicción? Esas son ideas que complementan la idea secundaria. Entonces, las ideas secundarias ya son todo lo que está alrededor del texto, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuación a leer algún texto y esos textos vamos a reconocer qué tipo de texto es. Ya, por ejemplo, acá tenemos un texto. Nosotros no sabemos qué tipo de texto es. Vamos a reconocer si es texto analizante, si es texto sintetizante, ¿no? Texto encuadrado, puede ser un texto paralelo también, o puede ser un texto analizante sintetizante. Entonces vamos a identificar. Entonces tú ya sabes ya los conceptos de los textos. Muy bien, entonces procedemos a leer. Dice, el sabor del apio resulta inconfundible. Sus crujientes tallos tiernos no pasarán desapercibidos en la ensalada, por muchos ingredientes que ésta incluya. Y es precisamente el aceite esencial responsable de ese sabor, el que otorga la mayor parte de sus propiedades para la salud. Muy bien, entonces, eh, ¿dónde está la idea principal? Primero te pregunto, ¿de qué trata el texto?
Bueno, trata del sabor del apio, ¿no? O el sabor del apio. Muy bien, ¿dónde está el tema? Acá está, sabor del apio. ¿Qué me dice el texto del sabor del apio? ¿Qué me dice el texto del sabor? O sea, el tema es el sabor del apio. Ahora, ¿cómo he reconocido el tema? Haciendo la pregunta. ¿De qué trata el texto? He hecho la pregunta, bueno, acá está la respuesta. ¿De qué trata? Trata del sabor del apio. Ahora hago la pregunta para reconocer la idea principal. ¿Qué me dice el texto del tema? ¿Qué me dice el texto del sabor del apio? Me dice eh, que resulta inconfundible. Me dice el texto que el sabor del apio resulta inconfundible. Es decir, todo esto ya vendría a ser ¿qué cosa? La idea principal. Este es el tema central, y todas estas que están acá, sus crujientes tallos tiernos, no pasan desapercibidos en la ensalada, son ideas, ¿qué cosa? Secundarias, por muchos ingredientes se incluye. Es precisamente el aceite esencial responsable del sabor. ¿Esos qué cosas son? Son ideas secundarias, es decir, todo lo restante ya son ideas secundarias. Entonces, si está en la parte superior la idea principal, ¿qué vendría a ser? Un texto. ¿Qué cosa? Texto. ¿Qué tipo de texto sería? Texto analizante. ¿Ya? Bueno, ya lo he puesto. Analizante. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Otro texto dice, de invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión, una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo han perdido. Sus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Su corazón sabe comprender cuando necesito una amiga. Sus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Su fuerza y su amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesitaba para volar. Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. ¿De qué trata el texto? Te haces la pregunta para reconocer el tema, porque para reconocer la idea principal, primero tienes que saber el tema. Entonces, ¿de qué trata el texto? Muy bien, trata de la madre, ¿ya? Trata de la madre, de una madre, ¿no? El valor de la madre o la capacidad de la madre, ¿ya? Habla de la capacidad de la madre, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el tema? Bueno, el tema podemos decir, trata de la voluntad de la madre o la capacidad de la madre. Bueno, es una madre. ¿Qué me dice el texto de la madre? Que la madre es capaz de dar todo sin medir nada acá, ¿no? Entonces, acá está la idea principal. Si está en esta parte la idea principal, ¿qué tipo de texto es? Texto sintetizante, ¿no? Entonces, texto sintetizante. Entonces, de esa manera vas desarrollando. Muy bien, acá tenemos el texto encuadrado. Habíamos dicho que el texto encuadrado es un texto en donde la idea principal está encabezando, o sea, está iniciando con la idea principal, pero luego complementa al final. Ya vamos a leer este texto para reconocer la idea principal. Muy bien, decimos, a ver, el contacto entre pueblos africanos y americanos podría confirmarse con los hallazgos de vestigios de cocaína y nicotina que se han observado en varias momias egipcias, lo que podría indicar que en algún momento de la historia hubo algún contacto entre la población de ambos continentes. Ya, un contacto de pueblos africanos con americanos. Lo cual indicaría, te dice, lo cual indicaría que fueron llevadas de un continente a otro en algún periodo de la historia. Lo que podría probar que hubo contacto entre los pueblos
de los distintos continentes en un pasado anterior de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, ¿el texto de qué habla? Bueno, el texto habla del contacto de pueblos americanos con europeos o con otros, ¿no? Otros pueblos. Entonces, ¿dónde está? Habla del contacto. El contacto entre pueblos, pero sobre todo el contacto de los pueblos americanos, ¿no? De América. Pero si te das cuenta, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto del contacto entre pueblos? ¿No? O sea, el tema es el contacto entre pueblos. Ahora, la pregunta sería, ¿qué me dice el texto del contacto entre pueblos? ¿Qué me dice? Me dice que el contacto entre pueblos africanos y americanos podría confirmarse con el hallazgo de vestigios de cocaína y nicotina, ¿no? ¿Dónde encontrados? En las momias egipcias. Si te das cuenta que la idea principal está encabezando la, el texto, pero habla del contacto entre pueblos, ¿ya? Y si te das cuenta en la parte inferior, dice, lo que podría probar que hubo contacto entre los pueblos de distintos continentes en un pasado. Es decir, está completando, acá usa la palabra contacto, está completando esta idea al final entre los pueblos de los distintos continentes de un pasado anterior con la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Ahí está. Entonces, si te das cuenta que esa idea de contacto entre pueblos se está también tratando en la parte inferior. Entonces podemos decir que es texto encuadrado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es lo que la clase del día de hoy. Ya ustedes tienen diferentes tipos de textos para que puedan reconocer el tipo de texto. ¿Ya? Muy bien, si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Que tengan muy buenos días.